Hola, hoy vamos a desgranar una transformación legal que es sencillamente monumental. Vamos a ver cómo Argentina decidió ni más ni menos que actualizar el sistema operativo de toda su sociedad, cambiando un código legal del siglo XIX por uno pensado y diseñado para el siglo XXI. A ver, pensemos un momento. ¿Qué reglas, a menudo invisibles, son las que gobiernan nuestros contratos, nuestra familia, la propiedad que tenemos, todas esas interacciones que tenemos cada día? Bueno, pues todo eso es el derecho civil. Es, como decíamos, el sistema operativo de nuestra vida en sociedad. Y lo que ha hecho Argentina es algo radical. Ha desinstalado una versión del siglo XIX para instalar una completamente nueva, una adaptada por fin a los tiempos que corren. Para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo. Hay que conocer la obra original, el Código Civil del siglo XIX, una pieza que fue, de verdad, clave en la construcción de la nación argentina. Estamos a mediados del siglo XIX. Argentina es un país que se está consolidando y necesita urgentemente unificar sus leyes. Y toda esa tarea gigantesca recayó sobre los hombros de un solo hombre, Dalmacio Vélez Sarsfield. Y su trabajo no fue solo juntar normas, fue un pilar para dar identidad y sobre todo seguridad jurídica a esa joven nación. Y lo que es de verdad alucinante es la velocidad. En apenas 6 años, una única persona redactó miles de artículos. Para 1871, su obra ya era la ley que iba a regir la vida de los argentinos durante casi un siglo y medio. Pero ojo el método de aprobación, que es tan increíble como la redacción. Se hizo a libro cerrado. ¿Qué significa esto? Pues que el Congreso lo aprobó como un bloque, todo de una, sin debatir artículo por artículo. Un proceso totalmente vertical, de arriba abajo, que nos dice mucho de cómo se pensaba en esa época. Y esta idea es clave, porque el contraste con el nuevo código es total. Pero claro, un sistema operativo diseñado en el siglo XIX no puede funcionar para siempre, ¿verdad? Con el paso del tiempo, las grietas en esa estructura, que en su día fue tan sólida, empezaron a ser más que evidentes. El jurista Ricardo Lorenzetti, que por cierto es uno de los arquitectos del nuevo código, lo describió muy bien. Lo que pasó fue un Big Bang legislativo. La sociedad cambiaba a una velocidad de vértigo y el viejo código pues se quedó corto. El Congreso tuvo que empezar a crear un universo de leyes especiales para todo, para los alquileres, para el consumo, para el trabajo. El resultado, un proceso que se conoce como descodificación. O sea, el código perdió su papel central y el sistema legal se convirtió en un puzzle bastante caótico e incoherente. A ver, en 1968 hubo un intento muy serio de modernización. Fue como instalar un gran parche de software. Y ojo, que introdujo ideas que eran revolucionarias para la época, como el principio de buena fe o la prohibición del abuso del derecho. Fue una reforma vital, sí, pero seguía siendo una actualización sobre una arquitectura que ya era muy antigua. El problema de fondo seguía ahí. Y así llegamos al siglo XXI con una certeza absoluta. Ya no bastaba con más parches. Hacía falta literalmente tirar el edificio legal abajo y construir uno completamente nuevo desde los cimientos. A diferencia de esa gesta solitaria de Vélez Sarsfield, esta vez la tarea fue un trabajo de equipo. La lideró una comisión de 3 juristas de un prestigio enorme: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aida Kemmelmayer de Carlucci. Y aquí es donde se ve el contraste brutal con aquello del libro cerrado del siglo XIX. Este proceso fue abierto, fue democrático y fue federal. Se consultó a muchísimos académicos y, lo más importante, se hicieron audiencias públicas por todo el país. Participaron más de 1000 personas y 500 organizaciones. Fue, de verdad, una construcción colectiva. Bien, ya tenemos el contexto histórico y hemos visto cómo se creó, pero ahora viene lo bueno, lo más profundo, la filosofía que hay detrás de todo esto. La verdadera revolución no está en los artículos en sí, sino en la idea que los inspira a todos. La revolución del nuevo código, ese cambio de paradigma, se puede resumir en un solo concepto. Un concepto que, como vamos a ver, lo cambia absolutamente todo: la constitucionalización del derecho privado. ¿Y esto qué significa en la práctica? ¿Qué quiere decir? Pues que una norma sobre un contrato o sobre una familia ya no se lee de forma aislada, como si fuera un universo en sí mismo. Ahora, cualquier juez, cualquier abogada, tiene que interpretarla pasando por el filtro de la Constitución y de los tratados de derechos humanos. Por ejemplo, un contrato ya no es solo un acuerdo entre dos partes. Ahora hay que preguntarse: ¿respeta la dignidad de la persona? ¿Es justo? El sistema legal deja de ser una pirámide rígida y se convierte en un diálogo constante donde los derechos humanos están siempre en el centro.
Vale, la filosofía es fundamental, pero ¿cómo aterriza todo esto en la práctica? Vamos a ver cómo este cambio de mentalidad afecta de lleno a la vida cotidiana. Pues miren, en el derecho de familia el cambio es enorme. El código por fin se adapta a la realidad social, reconociendo que no existe un único modelo de familia. Ahora se regulan las uniones convivenciales, el divorcio se hace mucho más simple, sin tener que buscar culpables, y hasta el lenguaje se moderniza. Se deja de hablar del poder de los padres sobre los hijos, de la patria potestad, para hablar de su responsabilidad parental, que es algo muy distinto. En lo económico, el código parte de una realidad muy simple pero fundamental. No todas las partes en un contrato tienen el mismo poder. Por eso, ahora se protege de forma explícita al consumidor, que es la parte más débil, y se ponen límites a las grandes empresas para evitar abusos. Se busca, en definitiva, un equilibrio mucho más justo en el mercado. Y aquí es donde se ve clarísimamente el efecto de esa constitucionalización. El código mete de lleno los principios de derechos humanos en el día a día. La igualdad de género es un mandato en todos sus artículos, de principio a fin. Se reconocen los derechos de las comunidades indígenas. Y por primera vez se dice algo que es muy potente, que los derechos individuales, como el de propiedad, no son absolutos. Tienen un límite, que es el interés de la comunidad y la protección del medio ambiente. En resumen, no estamos hablando solo de una actualización de leyes. Esto es una refundación del pacto social que rige la vida privada de las personas. Un código que no se diseñó solo para el presente, sino con la vista puesta en las décadas que están por venir. El Código de Vélez duró 145 años. Este nuevo código nació con una ambición parecida, con vocación de permanencia. Pero claro, en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, la pregunta es inevitable. ¿Estará esta nueva arquitectura legal preparada para los desafíos que hoy ni siquiera podemos imaginar? Bueno, esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder.